la reflexión de este tema tan importante y obviamente pues salvaguardar a los que están más cerca de nosotros. La dinámica a mí me gusta mucho que mientras yo vaya pues explicando o planteando, ¿por qué no? Un ejemplo, pues si alguien gusta dar su punto de vista, una duda que tengan con lo que se está explicando, con muchísimo gusto les voy a contestar. Que dentro de mi presentación hay un apartado en donde sí me gustaría pues que interactuáramos para pues obviamente con la finalidad pues de nutrirnos mucho sobre este tema. Este tema cuando a mí se me preguntó de qué obviamente íbamos como a hablar o compartir con todas, con todos y todas ustedes, me parece importante hablar de la prevención del abuso sexual infantil. Esto porque desafortunadamente, como lo dice nuestras estadísticas, yo siempre he dicho, a mí no me gustan las matemáticas, pero las estadísticas, vaya que son fuertes e impactantes, porque cada vez vamos más, pues obviamente con un alto índice de abuso sexual infantil, pero sobre todo hay cifras que llamamos cifras negras, de las cuales no son puestas como deben de ser, no llevan a cabo la denuncia correspondiente y entonces esas consecuencias de un niño que fue abusado pues se generan en la adultez o en la adolescencia. Entonces me parece muy importante mirar este tema de prevención del abuso sexual infantil con ojos de prevención, con ojos de que todas y todos podemos pues desde nuestros diferentes enfoques o profesiones, pues nutrir algo, inclusive hasta como padre o madre de familia. Según reportes del Consejo Ciudadano de Seguridad, el abuso sexual infantil aumentó en un 496%. Así lo dio a conocer el Departamento del Consejo Ciudadano y justamente dice que los reportes aumentaron de un 80 en 2020 a 477 durante el año pasado, justamente en esta etapa de pandemia, en donde desafortunadamente muchos delitos hacia niños, niños y adolescentes, pues se vieron un poquito más disparados, ¿no? ¿Cuáles son las entidades con más reportes de abuso sexual infantil? Pues en primer lugar está el Estado de México, con un 38.6%, luego sigue Baja California con un 6.1%, Nuevo León con 5.7%, Jalisco con 5% y Puebla con 4.6%, que es pues nuestro estado. Y desafortunadamente también se dice en 2020 el 98.6% de los casos de violencia sexual no se denunciaron. Hablar del abuso sexual infantil es hablar justamente de la violencia sexual hacia los niños y las niñas. Y me parece que es un tema fuertísimo. Hace un año yo me dediqué a dar talleres, nos capacitaron una asociación en Perú y me dediqué a dar talleres a padres de familia y a los niños sobre la prevención del abuso sexual infantil. Y de verdad empaticé mucho con una madre de familia que ella decía, no sabes qué horrible es, psicóloga, que a mis 38 años de edad pude darle un nombre a lo que mi tío me hacía. Porque como estás en la familia te dicen que ciertas personas son autoridad y que en la familia las muestras de amor o de cariño o de saluda a tu tío de beso o dale un abrazo a tu tío, pues es muy común. Y mi tío abusó de mí de esa forma, por medio de juegos, por medio de caricias, ¿no? Porque en algún tema con los niños empezamos a hablar sobre caricias que se permiten y caricias que no se permiten. Esto abordándolo desde las emociones, desde lo que nos hacen sentir el contacto físico con alguien más. Entonces ella me decía, yo sentía lo que tú ahorita estás describiendo de sentir esa sensación, de sentir miedo, de sentir esa aversión, yo lo viví, pero yo lo normalicé porque dije, es mi tío. Entonces, hasta ahorita, mis 38 años, puedo decirte que yo le puedo dar un nombre, porque incluso no nada más a mí, sino a mi hermana, también se lo había hecho. Entonces, para mí fue de verdad un caso con el que empaticé mucho, porque dije, imagínense qué historia de esta mujer que descubrió algo que le hizo clic y que dijo, yo soy víctima y por eso quiero que mis hijos o yo como mamá de familia pues tenga a la mano las herramientas necesarias
para poder ayudarlos, para poder prevenir esto que lastima de verdad de una forma tan impactante a nuestros pequeños, ¿no? Entonces es muy importante pues verlo desde esta forma. Dicen también que el 15% de las víctimas, y en específico vamos a hablar de la población porque tal pareciera que también pues hay un desacuerdo, ¿no? Entre varias personas o organizaciones de hasta qué edad se considera abuso sexual infantil, porque pues muchas veces pues los primeros respondientes cuando se da a conocer un caso de abuso sexual infantil, pues por ejemplo, si tiene 16 años, dicen, bueno, pues yo creo que no fue abusado porque pues tiene la edad, tiene la madurez o comentarios así que lo único que hacen es revictimizar a la persona, al niño, a la niña o al adolescente. Entonces aquí se dice que el 15% de las víctimas tienen entre 1 y 4 años de edad, mientras que el 28.5% de las agresiones ocurrieron cuando ellos tenían entre 7 y 11 años. El 16% de los casos se suscitó entre los 4 y los 6 años. Estamos hablando entonces de que prácticamente la mitad ocurre entre los 12 años de edad en un 90% de los reportes de la víctima. Entonces vamos a hablar que nuestra población de abuso sexual infantil se va a dirigir de menores de 18 años, con una prevalencia de 4 a 11 años, para no excluir a ninguna edad, pues obviamente durante estos casos de abuso. Y me parece muy prudente, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les hago, y con todo esto que vamos viendo, ¿por qué es importante hablar del abuso sexual infantil dentro de la familia? ¿Por qué enfatizo mucho dentro de la familia? Porque es su primer contacto como sociedad, pues con los niños, ¿no? Formamos parte de una mini sociedad como a veces lo abordamos con las familias, ¿no? Es su primer contacto, es su primer reflejo, inclusive hasta pues su primer patrón de conductas, ¿no? La normalización de reglas o establecimiento de normas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar del abuso sexual infantil dentro de la familia? Si alguien quisiera participar. ¿Sí puedo participar? Jorge. Sí, adelante. Bueno, ¿por qué hablar del abuso sexual principalmente en la familia? Porque los primeros casos se dan principalmente en la familia, en el entorno familiar. Claro, muchas gracias. Sí, adelante. Dalia. Buenas noches. Es muy Buenas noches. importante también, gracias, es muy importante también que estemos nosotros como padres de familia bien educados y bien versados en este tema. Precisamente estoy en una especialidad en la que estamos viendo casos en los que los mismos padres que se pelean o discuten o están en un proceso de separación se han atrevido a manipular a los menores para señalar al otro padre como presunto abuso sexual. Es un arma de doble filo y creo que estos temas debemos de abordarlos como padres con mucha responsabilidad y más si nosotros estamos preparados con ética y profesionalismo. Gracias. Gracias. Sí, muy importante, la verdad es que sí. Es un tema que debe de ser de forma integral, porque una vez detectado un abuso sexual infantil dentro de nuestra familia, es toda la familia quien pasa por esa situación como víctimas secundarias, ¿no? Y más porque es fuertísimo, como lo decía hace un rato nuestro compañero, porque la mayor parte de las personas que cometen el abuso sexual infantil, pues son el papá, la mamá, el tío, el primo, el padrino, el abuelo, ¿no? Adelante, sí. Hola, buenas noches. Yo soy Judith. Bueno, pues yo creo que es importante porque si no les establecemos el conocimiento de lo que no debe de ser, del tipo de caricias que son inadecuadas, pues difícilmente nuestros niños van a poder decir lo que les está pasando. Entonces, bajo esta óptica y acuñando a una frase que recientemente me nombraron es, lo que no se nombra no existe. Entonces creo que de ahí precisamente es la importancia de que los podamos a ellos dar conocimiento de lo que puede, de lo que es sano
y de lo que bajo ningún parámetro o circunstancia debemos de permitir. Y pues empezaría desde la parte en la que pues no obligues a que tu hijo salude de beso a un extraño, ¿no? Y pues escucharlo, si se siente cómodo, pues quítalo de ahí porque es el niño, es su cuerpo y tenemos que enseñarlo a que si él dice que no, se le respete. Y pues eso Claro, sería todo. así es. Sí, muchas gracias por sus participaciones. Por supuesto que sí, es muy importante porque como les decía, ¿no? A veces es el primer contacto y esto incluye mucho porque a veces como familia es durísimo ver y presenciar un abuso sexual infantil, porque muchas veces la familia a veces no está compuesta como tradicionalmente se esperaría, ¿no? De una mamá y de un papá. Hoy nos enfrentamos a una gran diversidad de familia y dentro de una gran diversidad de familia, como decía la autora Virginia Satir, pues siempre hay una perspectiva diferente de un mismo hecho. Y entonces la forma en la que yo voy a abordar la solución a algún problema, pues es tan diferente de lo que está viviendo, por ejemplo, el mismo niño o niña, ¿no? Que está siendo abusado. Esta pregunta me pareció muy importante porque yo presencié un caso en la fiscalía, eran como las 2 de la mañana, y nos habían reportado que íbamos a trasladar a unos niños al DIF, porque una de las niñas, eran 3 niños, 3 hermanitos, pero una de las pequeñas, pues su abuelita le había encontrado en su calzoncito reflujo. Entonces su abuelita, como le lavaba la ropa, pues decía, ¿qué está pasando? Entonces la niña le empezó a decir que su papá o su nuevo papá, en este caso era su padrastro, pues le hacía tocamientos en su vagina. Entonces, y que luego empezó como a incrementar y que luego le decía, mira, ven, juega con mi pipí. Él le decía, juega con mi pipí y entonces yo juego con tu pipí, pues nos vamos a pasar bien, pero no le digas a tu mamá porque tu mamá como que no le gusta, pero los papás hacen eso. Por si no sabías, los papás hacen eso, ¿no? Entonces, de cierta forma, vulneraba a la pequeña. Entonces, quien denuncia todo esto es la abuela y la abuela muy valientemente dice, yo lo hice con engaños. Llevó a la mamá que no quería porque la enfrentó y le dijo, tu hija me contó esto y le creo. Y ese hombre se sale inmediatamente de mi casa. Pues no, porque es mi nueva pareja, déjame ser feliz, yo ya fracasé una vez, no quiero volver a fracasar y no vas a impedir mi felicidad. Entonces la abuela no tuvo otra que con engaños la llevó hasta la fiscalía. Y una vez en la fiscalía le dijo, es ella porque ella es cómplice, porque no se quiere dar cuenta. Y entonces la mamá dice, pues me llevo a mis hijos. Y la abogada le dijo, pues no. Una vez dada a conocer ante una autoridad lo que está ocurriendo, vamos a tomar las cartas que sean necesarias para preservar pues la salud y tanto psicológica como física de los menores. Y se llevan a todos, entonces hicimos ese traslado y la mamá estaba pues muy fúrica, ¿no? No los voy a denunciar con, pues ahorita el gobernador que falleció, los voy a acusar, yo tengo contacto, mi pareja tiene contacto, pero pues a regañadientes nos los llevamos a los niños al DIF. Y durante el traslado, pues la niña decía, es que creo que es mi culpa, ¿no? Mi familia se está desintegrando por mi culpa, por lo que yo dije. Si yo no lo hubiera dicho, quizá mi mamá no estuviera tan enojada conmigo, ¿no? Entonces son casos de verdad tan fuertes que por eso a mí me parece importantísimo. Sí, adelante, Dalia. Disculpe, maestra, ahí hubo algo que me movió mucho, lo que dijo mi pipí, la métrica del testimonio y la métrica de la verdad del niño. A veces el adulto pretende escuchar de un menor cómo se conduce el adulto. Y aquí es muy importante ver cómo el menor describe sus partes, porque él lo va a hacer según su abstracto. Y ahí podemos ver también si hubo manipulación o no en la versión del menor. Claro, Dalia, buenísima aportación. Efectivamente, es un tema que ahorita justamente lo voy a tocar, que es uno de los ejes muy importantes para hablar de prevención en el abuso sexual, que es justamente hablar de nuestra sexualidad. Y a veces no lo hacemos como de la forma más adecuada. Lo que ahorita me dices, me viene a la cabeza lo que también el post de Facebook, ¿no? Lo que circulaba de la famosa galleta, que la niña que le dijo al profesor que le habían tocado su galleta y entonces el profesor dijo, bueno, pues déjale o dale otra, ¿no? Entonces, sin saber, sin conocer, sin contextualizar
lo que la niña se refería, ¿no? Que eso también es una herramienta muy importante para trabajar con este tipo de abusos. Bien, una vez teniendo esclarecido este panorama del abuso sexual infantil, me gustaría decir, ¿no? Que a veces los casos vienen al revés, ¿no? Vienen de sospecho. Sospecho que mi hijo, que son 1 o 2 casos entre 10, pero desafortunadamente cuando nos damos cuenta o cuando se dan cuenta son por las consecuencias que surgen a largo plazo. Esas consecuencias cuando vemos que el niño, la niña o el adolescente o preadolescente pues está teniendo conductas que antes no lo hacía, ¿no? En los niños se ve a veces muy marcado la parte de la regresión, del aislamiento, de no querer tener contacto con el familiar o con un hombre en caso de que la persona que abusó de él o de ella sea hombre o sea mujer, pues vemos eso, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Pues detectar la cronología de los hechos, porque eso fue en un incremento. Eso también nos va a dar mucha luz para nosotros poder trabajar en el tema de abuso sexual infantil. Tener la atención adecuada debe ser lo más pronto. Yo siempre digo, hay que hacer una, como ya sea psicólogos o doctores o maestras o papás, pues siempre hacer una lista, qué es lo prioritario ahorita, ¿no? Si hay un daño, si hay que completamente, yo los invitaría sí o sí a denunciar. Sé y empatizo de verdad mucho de cómo está nuestro sistema penal en nuestro estado, lo sé, pero yo creo que sí hacemos una diferencia al denunciarlo, al hacerlo público, al no quedarnos callados porque no va a pasar nada. Pero, ¿qué tal si en ese no va a pasar nada pasa todo? Entonces también es por hacerle justicia al pequeño, a la pequeña o al adolescente. Los involucrados, como yo les decía, va a tener un alto impacto en el abuso sexual infantil porque son personas tan cercanas, son personas que se ganaron esa plena confianza de los niños y las niñas para poder llegar y cometer pues el acto del abuso sexual infantil. Vamos a escucharnos. ¿Qué consideran antes de dar este concepto formal? ¿Qué es el abuso sexual infantil? Segunda pregunta, por si alguien la quiere contestar. Alguien me dice, yo te contesto la primera. La segunda, ¿he sabido de algún caso cercano o por televisión? Tercera, ¿cómo sé o cómo se sabe que alguien está siendo abusado sexualmente? Y finalmente, ¿qué factores favorecen para que los niños y las niñas estén en riesgo? Son preguntas clave para el abuso sexual infantil. Si alguien quisiera levantar su manita y decir, te contesto la primera, la segunda, la tercera o la cuarta, con mucho gusto. Sí, Dalia. Maestra, una de las conductas de los niños puede ser también que empiecen a presentar la conducta social, que es el aislamiento, la presencia de eunoresia, no puedo pronunciar, que se haga pipí al momento de estar recordando o ante la presencia de su presunto agresor, también defecar y autolesionarse. Ok, muy buena aportación. Muchas gracias, Dalia. Y sí, también eso se va a ver muy marcado, la pérdida de control de esfínteres, enoresis, encopresis, se va a ver muy marcado en los pequeños, en las pequeñas. ¿Alguien más? Sí, adelante. También hay un cambio drástico en su conducta. Si fuera un niño extrovertido, de repente empieza a aislarse y empieza, no sé, su estado de ánimo comienza a ser irritable. Por todo llora o por todo se enoja. Y a veces son cositas que se pueden pasar como desapercibidas, pero que sí es importante que cuando se encuentren en el conjunto con todo lo antes mencionado, pues se pueda llegar a una acción de manera pronta. Claro, así es. Adelante, adelante. Se vuelven antisociales, bajan en el rendimiento escolar e incluso se vuelven agresivos. Bien, muy buena aportación. ¿Alguien más? Sí, justamente se va a ver muy marcado. Algo también que me gusta mucho platicar en primera instancia es enfocarnos a la población que estamos trabajando. Si bien es cierto, hay que tomar en cuenta que no todos los niños, las niñas y adolescentes se van a desarrollar de la misma forma.
Es decir, no todos se van a comportar frente a una situación de la misma manera que se esperaría, no que es normal, no. No hablemos de una normalidad, porque ante un hecho tan traumático podemos tener diferentes y múltiples reacciones, ¿no? Incluso hasta desfasadas. Pasó hace un año, pero ahorita ya va a entrar o va a tener un cambio importante de la primaria a la secundaria y entonces ya está retraído, entonces ya tiene como rasgos asociales, entonces ya pues empieza como a tener un retroceso en su desarrollo, incluso ya no presta atención a la escuela, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de la etapa en la que estamos abordando y que no va a ser igual, pero que sí hay algo fijo en el niño, en la niña, que se va a ver una modificación de 360 grados en el niño. El impacto es muy fuerte y a veces ellos no saben cómo digerir dicha situación. Una vez me tocó mi primer caso de una niña de abuso sexual infantil. Ella había sido abusada por su abuelo. Cuando la niña ingresó conmigo, lo primero que me dijo fue, ¿cuándo meten a la cárcel a mi abuelo? Deben de meterlo a la cárcel porque yo ya vi las noticias y en las noticias dicen que la gente mala debe de estar en la cárcel. Entonces la mamá me refería, y digo siempre me refería porque una cosa es lo que como padres, como docente ves afuera, pero otra cosa es lo que realmente el pequeño está vivenciando. Entonces ella me refería, lo que pasa es que ella está como muy enfocada en un castigo para su abuelo, porque dice que no se vale. Bueno, yo no la he visto llorar, yo creo que no le duele tanto y de verdad, o sea, tú como psicólogo dices, me impacta el discurso que está empleando la mamá, pero es razonable, porque socialmente dices, si no te duele, si no lloras, si no hay algo visible, no te dolió, pero es todo lo contrario. Yo le decía a la señora, no descarte el dolor, no descarte la tristeza. Quizá ella tiene un propósito, ¿no? Con todo esto que está vivenciando, pero eso no significa que no le esté doliendo. Eso no significa que la niña no tenga o no sienta tristeza o no tenga periodos muy significativos en donde sus emociones estén muy ambivalentes, porque también eso es revictimizarlo, ¿no? Decir, pues no pasa nada, nada más con que metan a su abuelito a la cárcel, ella va a estar contenta, porque como es lo que ella está demandando, pues entonces es lo único que es, y no. Entonces, estas preguntas son claves para que nosotros podamos abordar el concepto. Entonces, ¿qué es el abuso sexual infantil? Pues se define como una actividad encaminada a proporcionar placer sexual, estimulación o gratificación sexual a un adulto que utiliza para ello a una niña o niño, aprovechando su situación de superioridad. ¿Cómo cuáles van a ser estos tipos? Pues pueden ser por comentarios, insinuaciones, tocamientos, frotamientos, exhibicionismo, exposición a material sexual, de contenido sexual, violación, explotación sexual, acoso, abuso sexual invisible. Y ojo, en todos estos casos, el consentimiento sexual no existe, no puede ser dado por los niños. Y va a haber 3 características principales y primordiales en el abuso sexual infantil. ¿Cuál va a ser? El abuso de poder, la cosificación y el involucramiento en conductas sexuales. Abuso de poder, justamente como los dice nuestro concepto, hay una situación de superioridad. Es el niño y hay alguien más superior a él. Puede ser familiar o algo que represente autoridad para él, por ejemplo, un padrino. Muchas veces dicen el padrino es quien pues establece incluso hasta decisiones importantes en la vida del pequeño, de la pequeña, ¿no? Muestras de amor, etcétera. Entonces, cosificación. Son niños, entonces muchas veces emplea el abusador o emplea justamente pues cosas que para el niño le parezcan pues gratificantes, ¿no? Como su nombre lo dice, cosifican ese abuso de tal forma que no se vea que yo estoy abusando de ti. Puede ser hasta por un juego, puede ser incluso hasta por pasar tiempo contigo, porque como tus papás no te pelan, yo sí te pelo. Entonces, yo sí te pelo, quiero estar jugando contigo a la doctora o al doctor, o a que tú me toques, yo te toco, tú me checas, yo te checo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues obviamente, involucramiento. Sí, adelante. Una pregunta.
Cuando hablas de abuso sexual invisible, hablas de estas partes que a veces pueden pasar desapercibidas, como los juegos con otro tipo de finalidad para el agresor o el violentador, no sé cómo denominarlo en esta situación. Sí, efectivamente. Y fíjate que este abuso sexual invisible se ha dado muchísimo, porque el abusador convence al niño o a la niña que lo que está ocurriendo es una demostración de amor. Entonces, no te tocó, o sea, no, por decirlo de una forma, no me descaro en mi objetivo principal, que es tocarte o que me toques, pero sí en el plano de sexualizarte, niño, para que entonces se dé, nos demos un beso, me toques, nos toquemos, porque estamos preparando el ambiente, no de abuso, sino más bien de yo vengo a rescatarte, yo significo algo muy importante para ti, porque te doy juguetes, porque te llevo a McDonald's, porque yo te defiendo incluso, porque nos aprovechamos de que si su mamá ejerce en el niño violencia y lo maltrata constantemente, pues entonces yo te defiendo. Entonces, este abuso sexual invisible, porque no hay este tocamiento directo, pero sí se prepara este entorno para que en un momento dado surja este involucramiento en conductas sexuales. Pero el niño y la niña desafortunadamente están convencidos que no fue abuso, que fue amor, que más bien yo le pagué lo que él me está dando. Y obviamente eso es abuso. Y ese es uno de los más fuertes. Gracias. Sí. Bien, los abusos sexuales pueden ir de forma gradual, en aumento. ¿Me explico? No necesariamente, a veces los papás o las mamás se dan cuenta, ¿no? Cuando, bueno, es que no, una vez me decía una señora, es que creo que no es abuso sexual infantil cuando te toca, ¿no? Más bien te tocó por cochino. Así me lo dijo la señora, te tocó por cochino, pero no es abuso sexual. Por supuesto que es abuso sexual. Muchas veces, y ahorita más adelante vamos a ver esas diferencias de todo lo que existe dentro de violencia sexual, pero sí es un abuso sexual, el tocarte. Y va a llegar a tal grado hasta ir subiendo. Hoy te toqué, mañana a lo mejor nos quitamos la ropa o le quité la ropa, lo vi, le tomé una foto, un video, ¿me explico? Dentro del abuso sexual infantil, las consecuencias pueden variar, como yo les decía, en cada caso es diferente y obviamente las consecuencias y la forma de trabajar que vamos a tener con los niños y las niñas, pues va a ser de forma diferente. En estas consecuencias suelen afectar las esferas de desarrollo social, afectivo, cognitivo, físico y sobre todo a veces también en esta parte social, porque la revictimización está todo lo que da. Yo a veces no entiendo y quiero poner, ¿no? Como, pues, esta oración, ¿no? Esta hipótesis que yo digo, porque a veces cuando una persona dice o sale a decir yo soy víctima o fui víctima de abuso sexual infantil, automáticamente nuestro chip es de, no, pues, no, pues que ella no haga eso, es que no se involucre, pues si quiere que no haga tarea, pues si quiere, ¿no? Y a veces los niños, por ejemplo, la niña que me reclamaba mucho de, ¿cuándo meten a mi abuela en la cárcel? Ella me decía, es que yo quiero regresar a mi taller de pintura. O sea, a mí me gusta mucho pintar, pero la maestra dice, no, es que tú como estás ahorita malita por lo que te pasó, pues no, mejor falta. Sacas 10, pero falta. Entonces la niña decía, yo quiero hacer mis cosas normales. Para ella era algo anormal lo que le ocurría. Entonces me parece también muy importante resaltar esta parte. Y obviamente es falta, obviamente, de empatía y pues de conocimiento, ¿no? De escuchar, porque a veces suponemos, yo creo que lo que necesita es no ir a la escuela, pero lo que ella necesita es justamente ir a la escuela. Claro, hay que observar cada caso, hay que ver en qué condiciones, pero siempre hay que darle esa oportunidad de escuchar al niño, de qué es lo que realmente necesita en ese momento. Las consecuencias pueden ser notables, como yo les decía, a corto, mediano o largo plazo. Todo dependerá de cómo sean atendidas o de en qué momento nos dimos cuenta del abuso, ¿no? Entonces, en esta parte, pues sí queda claro. En la parte afectiva, pues sí, porque también engañan, los abusadores engañan mucho, mienten a los niños, ¿no? Violentan en nombre del amor, en nombre de yo siento esto por ti y las personas que se aman se besan en la boca.
las personas que se aman pues no salen gritando o no dicen, porque tú no quieres hacerme daño, tú no quieres verme en la cárcel, o tú no quieres que yo deje a tu mamá, o que, etcétera, etcétera. Entonces, a ellos, pues, obviamente entran en una disonancia, ¿no? De qué está pasando, qué realmente es sentir amor por alguien, cómo puedo sentir ese cariño o demostrar mi afecto antes y después de un abuso sexual infantil. Es muy importante. En la parte cognitiva, pues obviamente los niños empiezan a tener conceptos diferentes de lo que obviamente en su edad pues nos habían preguntado. El tema de la sexualidad es algo muy importante. Cambia por completo, por supuesto. La concepción que tienen de sexualidad cambia y entonces se confunden entre un concepto y otro concepto. Empiezan también a hablar sobre la justicia, tener esa sed de justicia, porque saben que lo que les ocurrió es malo. Y si no lo saben, también entran en esta confusión total de esos constructos mentales que tenemos de las cosas. Y acuérdense, cuando algo pasa por tu mente, pasa por tu vida. De la forma en la que nosotros procesamos esa información, todo lo que nos ocurre y más un hecho tan traumático, pues puede cambiar el ritmo de nuestra vida, nuestras decisiones, la forma en la que nos involucramos con uno, con otro, y por qué no, pues también nuestro rendimiento en las actividades que desempeñamos. Entonces, esas esferas se van a ver, pues obviamente, alteradas y sobre todo, pues corrompidas, ¿no? Por este hecho tan traumático. Según la CNDH, México dice, recomienda muchísimo que despertemos. Hace a veces artículos que yo digo, bueno, me decía una colega, ahí es que como a veces como que exagera, ¿no? La CNDH, como que todo quiere salvar, pero digo, no, creo que me parece de verdad importantísimo que escuchemos lo que dice, ¿no? Porque a veces reclamamos a todo mundo, pero a veces la primera corresponsabilidad de estos eventos somos nosotros. Entonces, como ciudadanos, tenemos el compromiso para denunciar hechos que son constitutivos de delito en contra de los niños. Hablar de defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes es justamente esto, denunciar en contra de los niños, niñas y adolescentes, como la violencia sexual. Dicen, la violencia sexual, según la CNDH, es esta incitación o coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial con fines de explotación sexual, comercial, utilización de niños para producción de imágenes o videos de contenido sexual, abuso o esclavitud o hasta incluso el matrimonio. Entonces, antes de hablar del abuso sexual, yo les decía hace un rato, es importantísimo ver el panorama de la violencia sexual y que desafortunadamente si nosotros nos echamos para atrás, vamos a ver que estos acontecimientos son históricos, han venido y poco a poco se ha visibilizado la necesidad de defender a los niños, de decir, hay una incitación, hay una coacción, hay un abuso de poder, entonces eso lo convierte en doblemente delicado, ¿no? ¿Cuáles son esas variaciones de violencia sexual? Pues el hostigamiento, el estupro. Y fíjense que, por ejemplo, aquí en el estupro me decía una señora, es que yo digo que no porque, mira, tiene 11 años y la niña de 11 años ya sabe pensar, ¿no? Ya sabe sentir, entonces, que no se haga, porque pues si ella anda con uno de 22 y ya tuvo relaciones sexuales, es porque ella se lo buscó. Y este delito del estupro es el menos o el que menos se le da la voz, al que menos podemos escuchar, al que menos nos ponemos a pensar cómo existe y qué es lo que existe y qué tipo de abuso existe. Y obviamente tiene nombre y se llama estupro. Y obviamente el estupro, como su nombre lo dice, ¿no? A veces es uno de los delitos más encantadores por el abusador, porque planea todo este contexto de enamoramiento, de amor, y como yo te hago esto en nombre del amor, algo que se hace en nombre del amor no puede ser malo. Entonces, obviamente el niño, pues, interactúa y participa en esta conducta o conductas sexuales. El lenocinio, aquí lo vemos, no sé si alguien había escuchado de esta parte de este tipo de violencia sexual. Adelante, Leonardo, por favor.
Leo, si está usted participando, a lo mejor tiene su micrófono apagado porque no lo escuchamos. Aló. Ay, ¿soy yo o no lo escucho? Creo que está teniendo problemas con su audio porque tampoco lo escuchamos. Si Leo nos está escuchando, si gusta nos puede escribir en el chat y ahorita le hacemos lectura, porque no le escuchamos. Bueno, mientras nos escribe su comentario en el chat, porque ojalá pueda escucharnos, no se escucha, me parece que tiene problemas con su internet, con su conexión, entonces escríbanos por mensaje para darle lectura. Bien, ¿alguien más sabe qué es lenocinio? Bien, lenocinio es... Ya nos escribió Leo. Y Ajá. también Dalia Aurora Ok. levantó su mano. Adelante, mi querida Perito, un fuerte abrazo. Muy buenas noches. El lenocinio sería la acción de mediar para facilitar una relación amorosa o sexual entre dos personas. Ok, sí, sí. Y lo que nos comenta también nuestro compañero Leo, que complementa lo que nos dijo, ay, dice, es similar a la trata de personas, es decir, la prostitución. Justamente median o genera el adulto esa mediación para que se faciliten encuentros sexuales con los niños, niñas o adolescentes. Y es uno también que a veces es una línea delgada, ¿no? Entre el estupro, entre el invitar. Y esto, por ejemplo, también se ha detectado entre pares, es decir, Nancy entre también niños tiene o su manita adolescentes. arriba, maestra. Sí, adelante, adelante. No, maestra, ya está cubierto. Gracias. Ah, ok. Como su manita está levantada. Creo que también Sí. fue la cuestión de mi internet. Está un poquito lento, disculpe. Ah, ok. Ok. Sí, entonces les decía que también se puede dar entre pares para que se involucren en estas conductas sexuales y obviamente cuál es el propósito, pues ofrecer ya sea como tal el servicio o material de contenido sexual de niños, niñas y adolescentes. También es conocido como trata de blancas porque van incluidos las niñas y los niños cuando los raptan. Exacto. Exacto, y es todo esto a lo que los niños y niñas se exponen y obviamente va de forma gradual, no sé si se dan cuenta. Después viene el abuso sexual y la violación propiamente y la pederastía. Dentro de la pederastía hay miles y formas en donde los pederastas se acercan a las y a los niños. Hay una práctica que se llama grooming, no sé si la han escuchado, que se hacen pasar ahorita, ¿no? Teniendo esta facilidad de las redes sociales o de las plataformas, pues contactar, ¿no? Yo me llamo Pepito, también tengo 12 años, pero en realidad soy Mauricio de 40 años. Entonces, pues le digo igual que somos novios, ¿no? Y que los novios se mandan foto. Y ojo, por ejemplo, en la escuela de mi sobrina va en primaria, ella me dice, tía, todo el tiempo los niños andan subiendo fotos y más las niñas, pues fotos así con sus topsitos o hacen TikToks y dicen, vamos a mover, lo voy a decir textual, ¿no? Mover el culo, porque pues le gustan los niños. Entonces dice mi sobrina, yo no sé, tía, por qué se expresan de esa forma, ¿no? Entonces, y yo le digo, ¿y quién sube esos TikTok? Pues a veces lo ven también sus mamás y su papá y pues todo está bien, ¿no? Porque pues, ¿para qué tienes el teléfono? Para hacer TikToks y bailar de esa forma. No sé si han visto ahorita un video que está en redes sociales de niños, yo creo que tendrán como 5 o 6 años, bailando reggaetón y de verdad no sé a quién le parezca gracioso y por qué no nos juntamos y denunciamos ese video para que se baje, porque ese video estando en la plataforma, pues es de verdad pan caliente
para quien practica la pederastía. Inclusive hasta hay personas que dan con la persona, nombre, dirección de los niños que aparecen en los videos. Nada gracioso en esos videos. Exactamente, Dalia. Yo de verdad, cuando veo las reacciones, digo, ¿sí estoy en la humanidad o cómo? O sea, no puedo existir, ¿cómo existen los me divierte? O sea, no es nada gracioso, no es nada para sentirse orgulloso. ¿Dónde están los papás? ¿Quién lo grabó? O sea, te surgen muchas incógnitas. Yo de verdad, algo que yo hubiera visto así, no lo grabo. O sea, de verdad no lo grabo, intervengo en ese momento. Había mucha gente, se escuchaban risas de adultos, que es lo más preocupante. Entonces, digo, no sé en qué momento estamos, ¿no? Estamos en un momento en donde las redes sociales, el que el niño tenga TikTok a los 9, 10 años, no me parece nada responsable. Y ojo, no es porque dice una señora, hay que ser espantados o que los niños no se involucren, no. Pero yo creo que cada plataforma tiene una responsabilidad. Y los niños en esa edad no tienen ese tipo de responsabilidad, tienen otro tipo de responsabilidades, pero no esa. Y más porque los expone a que las personas los contacten y los niños por tener amigos o por tener seguidores en TikTok, pues yo lo acepto y no sé ni con quién estoy hablando, pero pues es mi amigo. Entonces, mucho ojo. El turismo sexual también se parece como a lo que nos decía la prostitución, porque tal parece que hasta hay catálogos y es desafortunado y desgarrante porque la mayoría de los catálogos que aparecen de niños y niñas pues es de México y de México se exportan a otros países, entonces pues es lo más triste que puede haber y propiamente pues la pornografía en menores de 18 años. ¿Se acuerdan que yo les dije que también se puede dar entre pares? Según el abuso sexual entre menores de edad, este término se define como una actividad sexual entre niños que ocurre sin consentimiento, sin igualdad, porque no existe ni igualdad ni mental, ni física, ni nada, o sea, no hay responsabilidad. No podemos decir, pues el niño provocó, el niño violó a su compañero, pues es un cochino, el niño es malo, no hay una igualdad. Y yo les puedo asegurar que esa conducta que él está ejerciendo en otro compañero nos habla de algo que él también está viviendo y necesitan ayuda, ambos necesitan la ayuda, como resultado de la coerción física o emocional, lo que significa que existe la diferencia de poder entre los dos niños, ya sea de edad, tamaño o capacidad. Según de 12 a 14 años es un rango de edad importantísimo para que el adolescente pueda involucrarse en comportamientos sexuales dañinos. Yo siempre digo, hablar de sexualidad con adolescentes no es abrirle los ojos, señores, no. No le vas a decir, mira, aquí está un preservativo, te doy 120 para el hotel, vete al hotel. No, es hablar, porque como lo decía Sigmund Freud, somos seres sexuales, pero ojo, no hablamos de que entonces vamos a tener relaciones sexuales y entonces cambia una pareja o otra pareja, no. Es hablar de esa naturaleza como seres humanos, pero con esa responsabilidad. Sobre todo plantearles ese sentido de en qué momento este acto puede ocurrir. No es un acto para decir, bueno, ve y disfruta y daña por acá, daña por allá. Eres chavo, disfrútalo. No, decía un psicólogo que yo admiro mucho, ¿no? No, el sexo no es disfrutar, sino es compartir. Y el compartir conlleva mucha responsabilidad. Entonces, hay que ser sabios con quién lo vas a compartir. Entonces, no hay que tener miedo al momento de hablar con adolescentes sobre sexualidad. No le vamos a incitar ni abrir los ojos a nada, sino más bien asentar esa responsabilidad en él y abrirle justamente estas opciones, ¿no? De qué puede hacer. Y eso también forma parte de la prevención de cualquier otro tipo de abuso sexual. Hay una cadena de victimización, como yo les decía, cuando ocurren entre pares, las personas, ya sean los papás o los docentes, pues segregan al niño. No, pues el niño fue el que abusó, él es el malo. Entonces no sabemos lo que hay detrás de esa historia. Entonces, para que un niño lleve a cabo conductas de ese tipo, está viviendo algo en su casa. Tuve también un caso donde un niño veía pornografía. Entonces, él decía, pues es que a mí me gusta mucho ver la pornografía y de verdad, ustedes estarán pensando muchas cosas, pero él decía, porque es lo que le gusta a mi papá. Y entonces cuando veo pornografía, es el único momento que tengo para estar con mi papá, entonces me gusta ver pornografía. Entonces,
ese tipo de concepción o la forma en la que el niño tenía ese concepto de sexualidad y pornografía no era justamente por el placer, que claro, cualquier cosa inmaterial pues era estimulante, pero eso no quiere decir que el niño estaba como diciendo, me gusta, mira a la mujer, y, o sea, no, si no era por pasar este tiempo con mi papá, había una reacción, pero el niño no entendía esa reacción, no sabía ni siquiera qué era una erección o qué era lo que ocurría en su cuerpo, y eso también es abuso. ¿Cuáles son esos mitos que vamos a ver dentro del abuso sexual infantil? Primer mito, los niños mienten, los niños inventan, fantasean, son muy fabuladores, por lo tanto no son creíbles. Y me parece que es la primera señal de revictimización. Los niños no mienten. 2, los agresores son personas aisladas socialmente, que tienen un perfil de personalidad específico y algún tipo de enfermedad mental o perversión. Créanme que no, es un mito. Si bien hay unos estudios y obviamente los que nos dedicamos a investigar y a saber o actualizarnos sobre estos temas, vamos a ver que hay una gran variedad de perfiles de personas que cometen este tipo de delitos. Por ende, todavía no hay algo como bien definido de paso número 1 tiene lentes, paso número no tiene. Entonces, todos son candidatos o candidatas, porque también son mujeres, quienes pueden abusar de los niños. 3, los abusos sexuales ocurren en menores de edad con familias de escasos recursos. Que tengas escasos recursos no quiere decir que no te pueda o te pueda ocurrir. ¿Me explico? Eso no va a ser un condicionante. Sí, algo que va a influir muchísimo porque abusa también la persona que comete estos delitos, pues sabe que es una familia que carece de ciertas cosas, obviamente en economía, pero no quiere decir que solamente van a ser los niños quienes van a ser abusados si tienen una familia de escasos recursos. 4, en la mayoría los agresores son siempre hombres. También es un mito. También pueden ser mujeres, también pueden ser, como yo les decía, otro niño, otra niña. Entonces, 5, los niños y adolescentes que han sufrido abusos sexuales se convierten en agresores en su vida adulta. Esto siempre va a haber una gran variabilidad de la forma en cómo se lleve a cabo el trabajar con el niño. Y obviamente eso también es revictimizar. Decir, tú fuiste abusado, vas a ser abusador. Se puede dar el caso, sí, pero no en todo. Acuérdense que hay una gran variedad de consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Los agresores sexuales siempre usan la fuerza física para someter sexualmente a los niños. También es un mito. ¿Se acuerdan que yo les decía? Preparan el ambiente, tanto así que convencen al niño y aparte por qué figuras representan ante el niño. 7, los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes no son frecuentes y si ocurren es porque les gusta. Esto también es un mito. Son más frecuentes de los que podemos pensar y obviamente no es porque les guste. Como yo les decía, por ejemplo, en el caso que tuve de estupro, las personas y su familia de la chica la revictimizaban porque decía, ¿para qué tuvo relaciones? Pues le gustó. Le gustó porque ella tiene 11 años, no puede hacer eso. Entonces, no, eso es revictimizar. 8, los niños y niñas de preescolar no necesitan obtener información sobre el abuso sexual porque se atemorizan si son informados sobre el tema. Esto también es un mito. Debemos de prevenir sí o sí y urge. ¿Qué otros mitos conocen sobre el abuso sexual infantil? Es importante detectar los mitos porque estos nos ayudan a filtrar lo que realmente importa para prevenir y sobre todo para trabajar con casos de abuso sexual infantil, porque si nosotros llevamos esos mitos acá, no nos va a poder permitir ver a la persona, ver al niño, ver a la niña, ver a la familia para poder darle herramientas al niño y pues que obviamente, o a la niña, y para que salga y obviamente pueda seguir en este desarrollo social, ¿no? Porque yo les decía muchas veces la familia diciendo pues que ya no vaya a la escuela, no pues que no haga esto, ¿no? Incluso hasta el papá había pensado en vender su casa para dejarle algo a la niña y que ya no tuviera la oportunidad de ir a la escuela, para que no le dijeran, oye, eres la niña abusada, o tu abuelo te abusó, o cómo te abusó tu abuelo, ¿no? Entonces, ¿qué otros mitos conocen sobre el abuso sexual infantil?